Hola, que Dios te bendiga. Qué bueno es poder encontrarnos un día más en la presencia de Dios, juntos con la palabra de Dios, compartiendo esta serie de reyes, cuatro reyes en Israel. Y hoy nos toca hablar ya, estamos terminando la serie, hemos hablado de Absalom, hemos hablado de Salomón, el segundo rey. Este rey, el tercero, es Saúl, y después nos quedaría el último, David. ¿Sí? Todos los estamos comparando con el Rey de Reyes y al Señor de Señores, el Señor Jesucristo, y analizamos, vos podés leerlo tranquilo en tu casa, con el pasaje de Romanos 5:17, ¿sí? Que así como la muerte reunió en un solo hombre, nosotros también por un solo hombre, Jesucristo, hemos sido resucitados en Él para reinar por vida, ¿eh? En vida por el Señor Jesucristo también. Vamos a estar leyendo bien ese pasaje después y vamos a estar aplicándolo a nuestro mensaje en la palabra de Dios. ¿Sí? La idea es saber reinar sobre nosotros mismos en Dios, al permitirle que el Señor Jesús reine en nuestros corazones como Rey de Reyes y Señor de Señores. En base a ese punto, en base a esa enseñanza, nosotros vemos estos reyes para tomar enseñanza sobre nuestras vidas. Y al hablar hoy de Saúl te quiero mostrar al rey eh, del pueblo. Absalón se hizo rey a sí mismo. Eso lo dijimos. Vamos a empezar a introducir el mensaje. Salomón fue constituido rey por Dios, pero empezó bien y terminó mal. Este rey también empezó muy bien y terminó mal. También como Salomón fue constituido por Dios, pero la historia nos dice que viendo que ya Samuel, el último juez de Israel y profeta, era anciano y los hijos no andaban en el camino según el pueblo del Señor como su padre Samuel, el profeta Samuel, no había un líder en el pueblo de Israel, no había un líder en la nación que pudiera marcarles el liderazgo de cómo conducirse como nación delante de Dios y delante de sus asuntos económicos, civiles, políticos y militares. Entonces, como todas las naciones de la tierra, Israel dice algo. Le dicen a Samuel, están reprochando, mira, tus hijos no son como vos. Vos sos muy espiritual, vos sos muy bueno, vos sos un hombre de Dios, pero ellos no. Y nosotros necesitamos a un líder que nos lleve delante de Dios y que nos marque el camino de cómo conducirnos ahora en este tiempo. Así que te pedimos un rey. Dios ya en su sabio y eterno conocimiento sabía que iba a pasar eso, sabía que el pueblo de Israel iba a responder de esa forma y le dice a Samuel, no te despreciaron a vos Samuel, me despreciaron a mí, dales un rey, yo voy a levantarles un rey, pero ellos van a saber y van a ver lo que ese rey será para ellos, lo que ese rey representará para ellos, se van a sentir defraudados y verán lo que han pedido, eso tendrán. Verán lo bravo que es tener un rey así como ellos han pedido. Y Dios les levantó a Saúl de la tribu de Benjamín, hijo de Cis, nos dice la escritura. Vamos a ver que empezó bien, que Dios mudó su corazón, que Dios le cambió el corazón, que lo hizo una persona espiritual, que profetizó y dio palabra de Dios y que lideró al principio a Israel en las guerras y le dio victoria y empezó bien, que muchos no reconocían su liderazgo y él lo disimuló, dio como que no le dio importancia a esas cositas, pero algo pasó después en Saúl y vamos a estar analizando sobre nuestras vidas. Vamos a la Biblia. En 1 Samuel 9:1 nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Había un hombre de la tribu de Benjamín muy respetado cuyo nombre era Quis o Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, también benjamita, de la tribu de Benjamín, que tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. ¿Mm?
En cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre y éste le dijo a Saúl, toma uno de los criados y ve a buscar a las burras. Saúl y el criado se fueron y cruzaron la sierra de Efraín hasta pasar por la región de Salisá, pero no las encontraron. Pasaron también por la región de Salim y después por el territorio de Benjamín, pero tampoco allí las encontraron. Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba, vámonos, debemos regresarnos ya que nuestro padre comience a preocuparse por nosotros más que por las burras. El criado le contestó, en este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso, todo lo que se dice, lo que él dice se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allí? Estaba hablando del profeta Samuel. A lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. Pero si vamos, ¿qué le podemos llevar? Preguntó Saúl. En la alforja no nos queda nada que comer, ni tenemos ningún regalo que ofrecerle. Aquí tengo casi 3 gramos de plata, respondió el criado. Se los puedo dar al hombre de Dios para que nos indique el camino. Antiguamente, lo dice la palabra de Dios, antiguamente cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, salía a decir, vamos a ver al vidente o vamos a ver al profeta. Porque así se le llamaba entonces el que ahora se le llama profeta. Muy bien, dijo Saúl, vamos. Y dicho esto, se dirigieron al pueblo donde vivía el hombre de Dios. Y Dios le dice al profeta Samuel lo siguiente, mañana a esta hora te enviaré a un hombre, era el propio Saúl, del territorio de Benjamín, al que consagrarás como jefe o como rey de mi pueblo Israel. Ese hombre va a salvar a mi pueblo de las manos de los filisteos, cosa que al principio así había pasado. Porque he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha subido delante de mí. Ha subido hasta mí. Y la Biblia nos dice que en la medida que empezó a ejercer el reino Saúl, Saúl obedeció a Dios, pero no tenía un corazón inclinado a la obediencia completa a Dios y a la palabra de Dios. Recordemos, estaba Dios, estaba el profeta Samuel, tenían la ley, por lo menos sabemos que hasta el primer libro de Samuel, ellos tenían al profeta Samuel que les daba la palabra de Dios, y ellos tenían la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel a través de Moisés. Tenían palabra de Dios. Tenía Saúl con qué buscar a Dios para ese momento y hasta ese entonces con lo que tenían. Y vemos que no estaba completamente íntegro, completamente completo, valga la redundancia, y el corazón de Saúl para buscar y obedecer a Dios en forma completa, sino que Saúl obedecía parcialmente. Por eso es que nosotros tenemos que obedecer a Dios completamente, a la palabra de Dios, seguir la palabra de Dios así como está, tal cual, sin quitarle, sin añadirle, y obedecer completamente, no parcialmente, no lo que a mí me gusta, no lo que a mí no me gusta de la palabra de Dios, sino seguir la dirección de la palabra de Dios y obedecer lo que la Biblia nos enseña, porque allí está nuestra vida. Saúl tenía ese problema, no obedecía completamente toda la palabra de Dios. Y te lo voy a marcar para explicarme mejor, vamos con ejemplos bíblicos, vamos con la palabra de Dios para entender. Vamos a ver 2 mandatos específicos dados a Saúl y cómo Saúl los obedecía esos mandatos. En primer lado te quiero mostrar que Saúl, este es el primer mandato que Dios le había dado a Saúl, tenía que esperar en plena orden de batalla, en plena orden de guerra, tenía que esperar Saúl al profeta Samuel durante 7 días. Samuel le había dicho, no vayas a la batalla, espérame a mí, después de un tiempo yo vengo, pero me tenés que esperar 7 días, yo vengo y vamos a la guerra. Vamos a hacer lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer, a la guerra y a derrotar al enemigo, pero no hagas nada antes de que me esperes a mí. 7 días tenía que esperar. El mandato, el plazo indicado era esperar al profeta Samuel durante 7 días. ¿Qué nos dice la Biblia? Mira, dice 1 Samuel 13:8.
Allí esperó Saúl 7 días, según el plazo que le había indicado Samuel. Pero Samuel no llegaba a Gilgal, y la gente comenzaba a irse. Después vamos a ver cómo terminó esa obediencia parcial de Saúl. Eh, el otro mandato que Dios le había dado a Saúl era que debía exterminar, liquidar, anular, quitar del medio por completo a Amalek y a sus posesiones. Es lo mismo, para que lo entendamos de esta forma, como que tenía que, nosotros tenemos que, para poner una figura, entenderlo bien, nosotros tenemos representado al diablo, el enemigo, a Satanás, el enemigo de Dios y tu enemigo y mi enemigo, a Satanás el diablo, representado en alguien, y Dios dice, anúlenlo por completo, no tengan nada que ver, no se guarden nada de las cosas de él, extermínenlo por completo. Así era la orden. Uno se pregunta por qué Dios le había dado esa orden a Saúl de exterminar así a Amalek. Mira, la respuesta está en Éxodo 17:14. Éxodo 17:14 nos dice la Biblia, el Señor le dijo a Moisés, muchos años atrás, vos investigá cuánto tiempo pasó desde Éxodo 17 a Primera de Samuel 13, cuántos años pasaron. La orden de Dios seguía vigente, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios tenía que cumplirse, no era anulada. Acá está el por qué hubo tan enfado de Dios en esta orden que no se cumplió. Dice Éxodo 17:14, entonces el Señor le dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que sea recordado, y Saúl debía recordarlo porque tenía que estar en un libro, tenía que tener acceso Saúl a esto, y tenía que leerlo y tenía que recordarlo. Y dile a Josué que voy a borrar por completo, el que iba a hacer la guerra, voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas, iba a borrar por completo. Y Dios le había dado la orden a Saúl de exterminar por completo a los amalecitas. Ya estaba escrito en Éxodo. Moisés hizo un altar al que le puso por nombre el Señor es mi bandera. Y dijo, la bandera del Señor está en la mano, el Señor está en guerra con Amalek de una generación a otra, hasta llegar a la generación de Saúl. Iba a seguir la guerra con Amalek y Saúl debía saberlo eso. Un día Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió para congregarte, ya esto estamos acá en 1 Samuel 15:1, manteniendo la orden de la guerra contra Amalek. Samuel le dice a Saúl, el Señor me envió para consagrarte como rey de Israel, su pueblo. Por tanto, escucha lo que el Señor te quiere decir. Así dice el Señor Todopoderoso. Voy a castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel. Ese pasaje que yo te leí en Éxodo 17. Pues interpusieron en su camino cuando venía de Egipto. Ahí está, el pasaje que yo te leí de Éxodo 17. De eso está refiriéndose Samuel ahí. Por tanto, ve y atácalos, destruyeles juntos con sus posesiones. No les tengas compasión, mata hombres, mujeres, niños recién nacidos y también toros, ovejas, camellos y asnos. Todo, completamente todo tenía que exterminar Saúl. Seguime con la idea. ¿Cómo obedeció Saúl las órdenes? En primer caso, ¿no? En el primer caso, tenemos el enemigo acechaba, su ejército desertaba, el ejército se le empezaba a ir, el miedo al hombre. Tengo un enemigo que está para atacarme, mi ejército se va, me empiezan a dejar solo. Saúl no se acordó que Dios había abierto el mar rojo y había ahogado al ejército egipcio en medio del mar rojo. Saúl no se acordó que Dios había abierto las aguas del río Jordán y que el pueblo había pasado por las aguas del Jordán en seco. Y así habían tomado la tierra. Samuel no se acordó que Dios peleó por el pueblo y a través del pueblo de Israel las batallas del pueblo y Dios les dio victoria.
que un solo trueno de Dios podía derrotar al ejército enemigo. Un solo trueno de Dios puede derrotar en un instante todos los problemas de tu vida si vos te mantenés confiando en la palabra de Dios. No importa que te abandonen todos. Alguien dijo, Dios y yo somos mayoría. Vamos a ver la diferencia que va a haber entre Saúl y David después. Pero Saúl se olvidó de eso, que el Dios poderoso peleaba con él. Porque mayor es el que está en ti y el que está en mí. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Dios que está dentro de nosotros y está con nosotros que todos los ejércitos que acampen a nuestro alrededor. Vos lo has cantado y yo lo he cantado. Los de nuestro lado son más que el adversario. Si estamos rodeados por el enemigo, Señor, tú nos haces ver que los que rodean a nuestros enemigos son miles de ángeles que están a nuestro favor. Dios está contigo, jamás vas a estar solo y menos desamparado y menos sin la victoria en las batallas de la vida. Eso Saúl se olvidó. Su ejército desertaba y la palabra profética no aparecía, Samuel no aparecía. Desechó la palabra de Dios. Olvidó lo que Dios hizo en el pasado e hizo algo que no estaba autorizado para ofrecer de acuerdo a la palabra de Dios. Hizo un holocausto, una ofrenda todo quemada a Dios, la dedicó a Dios. ¿Por qué? Espiritual Saúl. Dice, porque yo quería, Samuel, contar con el favor de Dios para tener la bendición de Dios para la guerra. Y vos no venías, porque ni bien dice la Biblia, terminó de ofrecer el holocausto, el sacrificio, Saúl vino, apareció el profeta Samuel y dice, ¿qué hiciste? Locamente has hecho. Dice que no, que se me iba el pueblo, el enemigo está, el pueblo se me va, vos no apareces. Me vi obligado por las circunstancias a hacer. Jamás las circunstancias tienen que obligarte, tiene que moverte la obediencia a la palabra de Dios, porque la obediencia a la palabra de Dios transforma esas circunstancias y se tornan en bendiciones para tu vida. Jamás las circunstancias van a alterar lo que el poder de la palabra de Dios puede hacer en tu vida y en mi vida. Eso lo olvidó Saúl. Seguimos un poquito más. Dice la Biblia entonces lo siguiente, ¿no? Pero Samuel le dijo, porque has hecho esto, lo que te acabé de relatar recién, y Saúl llega a decir, ¿no? Contestando esta pregunta, ¿por qué has hecho esto? Cuando vi que la gente comenzaba a irse y que tú no llegabas en la fecha indicada, los filisteos estaban reunidos en Misma, pensé que ellos bajarían a atacarme en Gilgal sin que yo me hubiera encomendado al Señor. Por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo el holocausto, y eso era nada más reservado para los sacerdotes de Dios. Y él era rey, no era sacerdote, a él no le correspondía. Samuel era sacerdote, él podía hacerlo. Era profeta y sacerdote, él podía hacerlo. Pero no Saúl. Hizo algo que no estaba bien. Dice, la consecuencia, ¿no?, de esto que Saúl hizo es, perdió la oportunidad de que sus hijos continúen en el reino. Dios le dijo a través de Samuel, le dice, mira, por lo que acabas de hacer, tus hijos no van a heredar el reino en Israel. El reino se acaba con vos, Saúl. Tus hijos no reinarán. Dios eligió ahora a otro rey. Dios eligió a David. Dios eligió a otro rey de otra tribu que van a reinar ahora en lugar de tus hijos. Perdiste la oportunidad de que tus hijos reinen. Perdiste la bendición para tus hijos. Cuidado, como padres nosotros tenemos que obedecer a Dios y llevar esta obediencia de Dios a nuestros hijos y a nuestras generaciones y bendecir generaciones y generaciones y generaciones, porque así como la guerra con Amalek es de generación a generación, la obediencia y el cuidado y la bendición y el favor de Dios es de generación a generación, y la obediencia a Dios es de generación a generación a generación a generación, y eso nunca se acaba. Nunca se acaba. En otro momento, ¿sí?
la palabra de Dios nos dice la otra obediencia eh, la otra obediencia parcial de Saúl, cuando tenía que exterminar a eh, Amalek completamente, pero el ejército y lo mejor, el pueblo se quedó con lo mejor de las joyas, del ganado, de lo mejor de Amalek, se lo guardó. A lo inservible lo eliminó Saúl. Lo mejor se lo guardó cuando la orden era que exterminen completamente. Es más, y dijo, para ofrecer sacrificio a Dios. Para ofrecer sacrificio a Dios. Es como diciendo, de esto que es del diablo, de esto que es del diablo, de esto me lo guardo, me lo quedo, vivo con las cositas del diablo y es una ofrenda que yo después se la voy a dar a Dios, se la voy a entregar a Dios, está dedicado al servicio de Dios. Dios no quiere nada que tenga que ver con el enemigo de él. Y menos que te hace daño a vos, tampoco quiere que vos lo tengas. Excusas de Saúl. Y hubo una discusión allí entre el profeta Samuel y Saúl. Saúl rasgó el manto del profeta Samuel y usó esa figura, el profeta Samuel, para decirle a Saúl, así Dios ha arrancado tu reino. Ya no será más rey sobre vos. Dios eligió a un rey, el rey David, conforme al corazón de Dios, hará todo ese rey David, conforme hará todo lo que yo quiero que haga, ese rey me obedecerá, es un rey conforme a mi corazón que hará todo lo que yo le mande. Pero vos, ya no solo tus hijos no reinan, ahora vos dejaste de reinar. Y lo triste es que la Biblia dice, Dios le dice a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl como rey de Israel. Dios lo sabía, sí. Dios sabe de antemano, sí. Dios tiene conocimiento eterno, sí. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios le había dado una oportunidad a Saúl para que cambie y transforme su obediencia en una obediencia completa. Dios le dio la oportunidad, como te da a vos la oportunidad, como me da a mí la oportunidad, como cada día es la oportunidad de poder decirle, Señor Jesús, he vivido en pecado. Si yo sé que me voy ahora de esta tierra, yo no voy al cielo, pero yo sé que en la cruz del Calvario vos moriste por mis pecados. Y me lavaste y me perdonaste mis pecados. Y resucitaste y en tu resurrección me diste nueva vida. Hazme nacer de nuevo, te recibo en mi corazón. Entra en mi vida. Te recibo como Señor y Salvador personal en mi vida. Anota mi nombre en tu libro sagrado. Hazme hijo de Dios y hazme un testigo tuyo. Si no lo hicimos, si no lo has hecho, esta es la oportunidad de poder hacerlo. Esto le trajo consecuencias al rey Saúl después. El rey David empezó a manifestar la unción, la capacitación que había recibido como el nuevo rey de Israel, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a adelantarnos un poquito. ¿Qué consecuencias estas desobediencias le trajeron a Saúl por haber desobedecido a Dios? ¿Qué consecuencias le trajeron a Saúl sus acciones? Te lo resumo. Saúl perdió el reino y el respaldo de Dios para reinar. Ahora Saúl es atacado por el espíritu del enemigo. Se siente herido, inferior, lastimado porque el nuevo rey es mejor. Persigue y quiere matar al nuevo rey de Israel, David. O sea, está peleando con Dios mismo. El que fue llamado por Dios ahora está peleando con Dios mismo. Ya no escucha ni tiene relación con Dios. Tiene miedo al enemigo. Aplícalo a tu vida, cada aspecto. Tiene miedo a los ejércitos enemigos. Consulta con brujos, adivinos y hechiceros que él mismo había echado del país. Y va, porque no escucha ya de Dios, consulta con una bruja, adivina y hechicera a ver si iba a tener victoria
en la guerra y se le dice que iba a morir a los días en el monte Gilboa. Él y su hijo Jonatán iban a morir. Eso está en la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 28, te lo digo mejor para que leas. Y David, el rey, cuando muere Saúl y su hijo Jonatán, dice, ¿cómo han caído los valientes en su lamento? Dice, los escudos de los valientes fueron como que no fueron ungidos con aceite, perdieron brillo el escudo de la fe de ellos. ¿Qué enseñanza nos deja a nosotros hoy? ¿Qué lecciones aprendemos del proceso descendente de Saúl? Mirá, es mucho para explicarlo, pero te lo digo de esta forma. En 40 años de reinado de Saúl, Saúl no se preocupó para traer de regreso el arca del pacto que simbolizaba Dios mismo y la presencia de Dios en medio del pueblo. El arca del pacto había sido tomada y llevada a Filistea. Jamás Saúl se preocupó por Dios y por su presencia. Vamos a orar para que reflexionemos en esta palabra. Señor, que tu presencia, que tu compañía esté siempre con nosotros. Que nuestro deseo mayor sea buscar, orar, tu presencia, adorarte y obedecer tu palabra santa y sagrada. Es lo más importante que tenemos. Fuera de eso, hemos perdido toda oportunidad de bendición. Bendice y haz milagros en aquellos que están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Comparte este mensaje de la palabra de Dios con otras personas. Chau.